Muy buenas tardes a todos, a la comunidad educativa presente y especialmente a los equipos gubernamentales que nos están acompañando en este encuentro nacional. Es un placer compartir con ustedes nuestra presentación. Con mis colegas analizaremos de manera crítica los niveles educativos secundario y superior en Argentina y abordaremos su trayectoria histórica y política junto a su relación al derecho de la educación en nuestro país. Nuestro objetivo es identificar los desafíos en estos niveles educativos y a partir de ello proponer elementos claves para construir alternativas que garanticen este derecho fundamental. Sin más demoras, mis colegas y yo damos inicio a este análisis y a la presentación de nuestras propuestas para generar un diálogo constructivo con los equipos de gobierno y la comunidad educativa. Buenas tardes, quiero comenzar abordando la educación en la escuela secundaria de Argentina. Este nivel en los orígenes fue una educación que se construyó a la par del Estado, justamente impulsado por las demandas del progreso social que demandaba a la población inmigrante, y se configuró históricamente con un corte exclusivamente excluyente, diseñado justamente para élites y funcionarios. Y este mandato fundacional dista de la realidad actual, donde en 2006 se sancionó la Ley de Educación Nacional 26.206, que fue un hito importantísimo en las políticas educativas, justamente para establecer la obligatoriedad de la escuela secundaria. Y esto representó un hecho paradójico en la concepción y el alcance del nivel académico y educativo, obviamente. Hoy en día la escuela secundaria se encuentra en una constante tensión entre lo que es la inclusión educativa y lo que es la masividad de la matrícula y la estructura organizacional selectiva heredada de los comienzos, ¿no? En estos elementos tradicionales como la gradualidad anual, el currículum de asignaturas fragmentadas, la repitencia, persisten como formas de escolarización que evidencian límites significativos para garantizar el acceso a la permanencia, la terminalidad y la calidad educativa de todos los estudiantes. A pesar de todos los avances democráticos y las políticas de ampliación de derechos, la educación secundaria aún tiene brechas considerables en cuanto a la equidad. Los indicadores actuales indican altas tasas de repitencia, abandono, muestran justamente esta diferencia entre lo que es la trayectoria educativa esperada y la trayectoria educativa real en los estudiantes. Y esto se suma a una realidad institucional donde la educación se ve afectada por la segmentación y la fragmentación, contradiciendo la universalidad de la ley. Y la persistencia de estas lógicas nos lleva a preguntarnos qué es lo que, a pesar de múltiples transformaciones, no cambió en la cultura y en la estructura de la escuela secundaria. En este contexto, es importante que construyamos una escuela secundaria que sea verdaderamente convocante, convincente para todos los estudiantes. Es necesario que reflexionemos sobre su sentido y sobre la construcción de nuevas cotidianeidades que impacten tanto en cuestiones institucionales como pedagógicas, como en la formación de las subjetividades de los jóvenes. Debemos aspirar y a pensar en formatos escolares y políticas curriculares en el marco de la obligatoriedad y realmente que garanticen el derecho a la educación en sociedades que aún son profundamente desiguales. El día de hoy nos convoca un tema crucial, que es la educación como un territorio de disputas, de sentidos encontrados y sobre todo de inmensas posibilidades emancipadoras. Nuestra mirada se va a posar especialmente en los niveles secundario y superior, ámbitos que nos interpelan a repensar sus estructuras y prácticas. Como todos ya sabemos, la pandemia nos ha llevado a una realidad donde los supuestos sobre la educación superior se desdibujaron. Si bien la educación superior, la Ley de Educación Superior 24.521 nos obliga a revisar premisas tales como la presencialidad como única garantía de calidad, la experiencia reciente nos exige repensar el tiempo, espacio y la construcción colectiva del conocimiento. En estos tiempos que estamos marcados por los avances tecnológicos y la experiencia pandémica, nos surge comprender que la universidad no debe ser un espacio de formación para unos pocos, sino que por el contrario tiene el deber irrenunciable de ser inclusivo, llegando a todos los rincones del país. Debe consolidarse como garante del derecho universal a la educación, un bien público y un derecho personal y social que rige la educación superior, y por lo tanto tiene que ser vista como una herramienta clave para la justicia distributiva y la inclusión social. Esta visión de la educación superior como derecho universal genera la necesidad imperante de dinamizar el currículum, que es clave discutir la duración de las carreras, la carga horaria y los tiempos de titulación para que las trayectorias educativas se adapten a las realidades diversas de cada estudiante de este siglo XXI. La coyuntura actual nos impone el desafío de transformar las estructuras universitarias para que se impulsen y favorezcan una sociedad más equitativa. Y para que este sistema se base verdaderamente en la igualdad, resulta completamente necesario trabajar en la erradicación de la exclusión digital, ya que de esta manera se trabajará para que la educación llegue por medios digitales a cada vez más sectores de la población. Como bien nos advierte Steinman, no alcanza con proponer políticas académicas, porque requerimos de una política pública de conectividad para el país y de accesibilidad gratuita a Internet para estudiantes y docentes. Y esta conectividad debe ser de calidad, que motive la participación y no genere frustración.
La disponibilidad de Internet no es solo una cuestión educativa, es un derecho transversal a todo el entramado social, vital para trámites, participación ciudadana y una verdadera autonomía, es decir, es garante, es urgente, una garantía efectiva federal para cada provincia, municipio o localidad. Al abordar los niveles educativos secundario y superior, resulta impredecible analizar el trabajo docente, que es un pilar fundamental para la calidad y la inclusión. En el ámbito universitario, si bien las cátedras organizan las asignaturas, su estructura es generalmente jerárquica, con una clara división de tareas. Esta configuración, como se ha señalado, limita la participación colectiva en la construcción de la enseñanza y la reflexión auténtica sobre la propia práctica, dificultando la construcción de pedagogías más colaborativas y dinámicas. Las condiciones laborales y profesionales de quienes enseñan están reguladas por el estatuto docente. Este marco normativo, producto de una historia de luchas de poder, refleja las tensiones entre concepciones como profesión, técnica, vocación, trabajador o funcionario. El docente no siempre es concebido como un sujeto capaz de tomar decisiones sobre los fines de la educación, como se destaca en el análisis de Ibáñez. Además, el derecho a la estabilidad laboral y la participación en las juntas de clasificación se limita, en su gran medida, a los docentes titulares. Un porcentaje considerable de docentes suplentes e interinos siempre quedan excluidos de estos derechos y de la posibilidad de incidir en las condiciones de su carrera, lo que se traduce en una disminución de la garantía para ser parte significativa del colectivo docente. Frente al panorama actual, proponemos elementos clave para garantizar la educación como derecho pleno. En el nivel secundario es urgente superar las condiciones tradicionales que generan repitencia y abandono. Como señala Montes, estas estructuras han demostrado su límite para incluir y sostener aprendizajes relevantes. Por eso, es fundamental revisar los regímenes escolares, flexibilizar los formatos y acompañar las trayectorias reales como plantean las políticas orientadas a la inclusión. Krzyzewski propone repensar la secundaria tradicional, todavía rígida y homogénea. En esa línea, Andrade y Schneider destacan el valor de las escuelas secundarias universitarias impulsadas por universidades nacionales, que nace como alternativas para incluir a sectores históricamente excluidos. En cuanto al trabajo docente, es clave ampliar su sentido más allá del aula. Esto implica repensar los roles, generar formación situada y habilitar la reflexión crítica sobre las prácticas. Debemos reconocer al docente como profesional y como sujeto transformador. Ibáñez y colegas señalan que el estatuto docente fue una conquista en términos de derechos laborales y participación, pero aún limita al docente como actor decisor sobre los fines de la educación. Carrizo advierte que las reformas neoliberales no solo precarizaron lo material, sino también transformaron la identidad docente promoviendo figuras flexibles y disciplinarias que ocultan la pérdida de derechos. Frente a esto, es clave recuperar la tarea docente como práctica colectiva, individual y situada, recuperando estructuras jerárquicas que incluso en el ámbito universitario restringen la participación. También es necesario articular secundaria y universidad. Steinman, citando la Ley de Educación Superior, plantea que esta articulación debe facilitar trayectorias fluidas. Como plantea Rinesi, una universidad solo es buena si es buena para todos. Y como recuerda Clade, la educación superior no es una mercancía, es un derecho, y el Estado tiene la responsabilidad primordial de garantizarlo. Después de escuchar las presentaciones, solo me queda agregar que construir una educación más justa y democrática requiere de un cambio colectivo, donde escuchemos las voces de todos los niveles y formatos de educación, donde nos demos la apertura al debate y a la reconstrucción de estrategias pedagógicas que son esenciales para lograr una escuela y una universidad que verdaderamente garanticen el derecho a la educación para todos. Como hemos analizado, la escuela secundaria debe superar las condiciones de escolarización que han demostrado su límite para incluir, mantener y promover aprendizajes relevantes para adolescentes y jóvenes en todos los sectores sociales, como ya los mencionamos de Montes, lo que implica una profunda revisión de sus regímenes y formatos. En el nivel superior es fundamental que la universidad se consolide como un derecho universal, porque la sociedad actual exige mayor formación para lograr mejores puestos de trabajo. Es necesario rechazar la falsa dicotomía entre calidad y masividad. Este camino exige un compromiso y recursos adecuados por parte del Estado. La educación, en todos sus niveles, es un bien público y un derecho humano personal y social. Y es imperativo que los Estados la asuman con responsabilidad primordial, cumplan con sus obligaciones y hagan todos los esfuerzos para que ella se realice para todos y todas, como nos dice Clade. Esto incluye la garantía del financiamiento público y la dinamización de currículos universitarios que potencien tanto el derecho a la formación como el derecho a la titulación, tal como nos indica Steinman. Pero el rol del Estado no es suficiente sin un diálogo constante y profundo con la comunidad educativa. Es en este espacio de construcción colectiva donde se podrán generar las nuevas cotidianeidades y las transformaciones necesarias en las prácticas pedagógicas y en el trabajo docente. Reconocer al docente como un profesional capaz de generar
Un trabajo intelectual y transformador y fomentar su participación activa en la toma de decisiones es fundamental para superar estructuras rígidas y jerárquicas. La articulación entre los niveles secundario y universitario también es clave, promoviendo experiencias innovadoras que faciliten la continuidad de trayectorias y mejoren la calidad educativa de forma integral. De este modo, damos por finalizada esta presentación y agradecemos a todos por su amable atención. Buenas tardes.